Buenos días a todas las personas asistentes a nuestra plática de los lunes. Como sabemos, estas pláticas forman parte del programa de capacitación que tiene por objetivo promover una cultura de los derechos humanos. El día de hoy teníamos programado una plática sobre tráfico ilícito de migrantes. Desafortunadamente, por motivos de salud, no ha sido posible a la persona ponente asistir. Sin embargo, y para continuar con nuestro programa de formación, nos acompaña hoy la licenciada Mirla Beatriz Cabrera Sánchez, titular del Centro de Atención Integral a Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien nos hablará sobre la Ley General de Víctimas, un tema de especial relevancia para quienes se desempeñan en áreas que atienden a víctimas. Para darle la bienvenida está con nosotros la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en asuntos de la mujer, en representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de nuestra comisión. Adelante, maestra, por favor. Gracias, licenciada Mariana. Muy buenos días a todas y a todos. Reciban un cordial saludo a nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Saludo con gusto a la ponente del día de hoy, la maestra Mirla Beatriz Cabrera Sánchez. Bienvenida, maestra. Como ya es costumbre, nos encontramos en la plática de los lunes. En esta ocasión nos acercaremos a conocer a mayor detalle la Ley General de Víctimas, lo cual representa un paso en la cadena de acciones que las autoridades deben realizar para garantizar derechos humanos de las personas víctimas de delito o de violaciones a sus derechos fundamentales. La Ley General es un instrumento jurídico que, a la par de garantizar, proteger los derechos de las víctimas, nos lleva también a reconocer que para el progreso social se encuentra directamente vinculado a las garantías para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las víctimas y, sobre todo, su atención integral para que con ello podamos combatir la impunidad. Hoy, con su amplia experiencia, la maestra Cabrera nos compartirá sus conocimientos sobre esta ley. La situación histórica y actual nos demuestra que cualquier persona puede violentar o ver violentados sus derechos humanos, por lo que hay mucho por hacer. Conocer esta Ley General de Víctimas y sus alcances nos invita a continuar trabajando fuertemente al interior de nuestras instituciones en favor de la defensa y promoción de los derechos humanos. Por ello, la invitación desde la Comisión Estatal está abierta para que todas y todos hagamos de los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por la bienvenida. A continuación, leeré la semblanza de la licenciada Mirla Beatriz Cabrera Sánchez para que conozcamos un poco de su trayectoria profesional. Posteriormente, le daré la palabra para que pueda empezar la exposición. La licenciada Mirla Beatriz Cabrera Sánchez es licenciada en Derecho por la Universidad del Tacaná. Es maestra en Ciencias Penales también por la Universidad del Tacaná. Ha cursado un diplomado en acceso a la justicia en materia de derechos humanos, un diplomado en juicios orales y un diplomado en amparo. Tiene diversos cursos en derechos humanos. Se ha desempeñado como secretaria de acuerdos ministeriales en la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos contra Migrantes de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, como subcoordinadora de servicios y finalmente agente del Ministerio Público de la Federación en la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República. De enero de 2013 a enero de 2014, fue directora del Centro de Atención a Víctimas de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas. De 2014 a la fecha, es titular del Centro de Atención Integral de Atención a Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y hoy nos acompaña para dar la plática sobre la Ley General de Víctimas. Adelante, licenciada, por favor. Buen día, muchas gracias. Buen día a todos y todas. Bueno, vamos a iniciar la plática el día de hoy y como ya bien lo dijeron, el tema inicialmente programado era sobre trata de personas y tráfico ilícito de personas. Entonces, vamos a hacer como una combinación de lo que es la plática sobre la Ley General de Víctimas y estos dos temas. De manera muy general, les voy a comentar sobre los delitos en materia migratoria. El artículo 159 de la Ley de Migración
establece 3 fracciones en las que se pudieran acreditar los elementos para poder tener un delito, ¿no?, en esta materia. La fracción primera es con el propósito de tráfico, que lleve a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación correspondiente. Esto con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro. La segunda fracción establece que introduzca sin la documentación correspondiente a uno o varios extranjeros a territorio mexicano con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro. Y finalmente, la fracción tercera es para quien albergue o transporte por el territorio nacional a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria. Ahora bien, el siguiente tema es los delitos en materia de trata de personas. La ley general nos establece que estos delitos son toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación. La misma ley, en el artículo 10, nos da 11 características de lo que se entiende por explotación de una persona. Las voy a mencionar de manera general para que después ya podamos entrar al tema de lo que es la Ley General de Víctimas. La fracción primera nos dice que se entiende por esclavitud de una persona la explotación. La fracción segunda, la condición de siervo. La fracción tercera, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. La fracción cuarta, la explotación laboral. La fracción quinta, el trabajo, servicios forzados. La fracción sexta, la mendicidad forzada. La séptima, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas. La fracción octava, la adopción ilegal de persona menor de 18 años. La fracción novena, el matrimonio forzoso servil. La décima es el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos. Y finalmente, la fracción onceava, la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Quise empezar comentándoles de manera general cuáles son los elementos que acreditan estos 2 delitos para darle continuidad a las pláticas de los lunes. Y la vamos a combinar con lo que es la Ley General de Víctimas. ¿Por qué es importante abordar el tema de la Ley General de Víctimas? Porque en cualquier tipo de delitos siempre existe una víctima. En estos casos de estos delitos en específico, que es el tráfico de personas y la trata de personas, implica necesariamente que esta acción se lleve a cabo en estas personas que al final resultan ser víctimas. Durante mucho tiempo, considero yo, hemos estado olvidando el tema de las víctimas, que actualmente es un tema súper importante. En el tráfico ilícito de personas, nosotros aquí en Chiapas, estoy viendo que por ahí hay, saludó a alguien de Baja California, pero sin embargo, este tema del tráfico ilícito de personas ya es un tema que se ha generalizado a partir de octubre del 2018, cuando recibimos la primer caravana migrante aquí en Chiapas, obviamente la entrada a México, pero por Chiapas. Y bueno, desde ahí se ha hecho necesario o se ha hecho más visible la atención a estas personas que son víctimas de este delito. Como antecedente les puedo yo comentar que esta imagen, esta figura de la víctima toma mayor importancia
con la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, en el que hubo y la reforma constitucional también del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos. El 6 de septiembre del 2011 se crea lo que era la Províctima. Esto era la Procuraduría Social de Atención a Víctimas. El 9 de enero del 2013 se emite lo que es la Ley General de Víctimas y el 8 de enero del 2014 se emite un decreto por el que se transforma la Procuraduría Social de Atención a Víctimas a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ese es el nacimiento de esta institución en la que actualmente estoy sirviendo. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos aquí en atención a estas víctimas de estos dos delitos en específico? Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Lo que nosotros hacemos es brindar una atención integral a estas personas. ¿En qué consiste la atención integral? Bueno, damos atención jurídica, atención médica, atención psicológica y atención de trabajo social. Actualmente, en lo que va en el ejercicio del año 2022, hemos brindado atención a 1,489 personas que están relacionadas con el tráfico ilícito de migrantes. No así con el delito de trata de personas. Es decir, les estoy hablando nada más de Chiapas. No quiere decir que el delito de trata de personas no existe, sino que por alguna razón no se está haciendo visible a las víctimas de este tipo de delitos. En el caso del tráfico ilícito de migrantes, pues es una actividad de todos los días se están iniciando carpetas de investigación en contra de personas que justamente están transportando personas extranjeras. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, inmediatamente de que tenemos conocimiento de que existen estas personas, ya sean alojadas en una estación migratoria o no estén alojadas en una estación migratoria, muchas veces están alojadas en algún albergue. Una vez que nosotros tenemos ya conocimiento de ello, nosotros inmediatamente tenemos que brindar la atención. Generalmente les voy a platicar que esta atención se ha remontado más al área jurídica. El área jurídica lo que hace es asistir a estas víctimas ante las diligencias que se van a desahogar en el Ministerio Público y se les orienta y se les asesora sobre su trámite que tienen que hacer ante las autoridades de migración. En muchas de las ocasiones que nos hemos encontrado que las víctimas han manifestado su deseo de regresar a su país. En esos casos, únicamente nosotros brindamos esta atención inmediata, que es la asistencia de las mismas ante las diligencias del Ministerio Público, como ya lo indiqué. Pero hay otros casos en los que las víctimas desean quedarse en territorio mexicano y es ahí en donde la atención ya no solamente es inmediata, sino atendiendo la manifestación de ellas, lo que hacemos es dar un seguimiento a esa atención. Es decir, de manera inmediata se les asiste, se les orienta sobre cómo obtener una visa humanitaria para que puedan ellos estar dentro del territorio mexicano y que además puedan tener ellos la oportunidad de regularizar su situación migratoria aquí. Si es deseo de ellos estar presentes aquí o quedarse a vivir aquí en territorio mexicano, nosotros lo que hacemos es en seguimiento a ello,
Solicitamos al Ministerio Público, en caso de que no les haya reconocido la calidad de víctima, solicitamos que se le reconozca la calidad de víctima. Posterior a ello, hacemos todo el trámite necesario para que puedan ser inscritos en el Registro Nacional de Víctimas. Con la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, a estas personas se les abre un catálogo más amplio de derechos a los que puedan ellos accesar. Es decir, si requieren de una atención médica, nosotros podemos hacer la vinculación para una atención médica. Si requieren del seguimiento para su carpeta de investigación, nosotros designamos un asesor jurídico que pueda representarlos jurídicamente en la integración de la carpeta de investigación y en el proceso penal posteriormente. Si requieren, por ejemplo, de alguna oportunidad laboral de acuerdo a las capacidades y el perfil de cada una de estas personas, hacemos la vinculación ya sea para el Servicio Estatal de Empleo o con alguna de las autoridades con las que tenemos contacto, para que se le pueda brindar a esta persona la posibilidad de desempeñarse laboralmente aquí en territorio mexicano. Y finalmente, si requiere de la atención psicológica, también estamos en condiciones de poderles dar un tratamiento terapéutico. Es bien importante comentarles a ustedes que como la ley lo indica, es una ley general de víctimas y a nosotros como Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nos corresponde, por cuestión de competencia, atender a las víctimas de delitos federales y de violación a sus derechos humanos cometidas por autoridades federales. Sin embargo, también es importante que ustedes sepan que aun cuando tenemos definida la competencia por parte de la Comisión Ejecutiva, nosotros de manera inmediata podemos brindar atención a todas aquellas personas que son víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. Aun cuando sea del fuero común, nosotros podemos brindar una orientación e inmediatamente canalizar a la autoridad competente. Tampoco tenemos una restricción para dejar de atender a alguna persona con motivo de la nacionalidad, de su raza o de cualquier otra circunstancia que pudiera generarle a esa persona el no acceso, ¿no? Siquiera a la orientación en la oficina en la que nosotros estamos. Si se trata de una víctima de delito federal o de violación a su derecho humano cometida por una autoridad federal, una vez que nosotros ya tenemos el registro, nosotros tenemos 3 momentos de atención. El primer momento es la atención inmediata. El segundo momento es este momento en el que se sigue con la atención. Se le sigue brindando orientación a las personas, se les brinda atención psicológica, atención médica en caso de que lo requiera, pero aunado a ello, damos continuidad a estos trámites administrativos para que las víctimas puedan tener un acceso pleno a sus derechos. Es decir, el primero de estos trámites es justamente la inscripción al Registro Nacional al Registro Federal de Víctimas y posteriormente al Registro Nacional de Víctimas. Posteriormente, en el segundo momento, es cuando brindamos medidas de asistencia. Y a su vez también, el momento final de la atención es cuando nos vamos enfocando o nos vamos dirigiendo ya hacia una reparación integral del daño y que las víctimas puedan recuperar su proyecto de vida. Esto significa tanto para los que estamos en la Comisión Ejecutiva como para las demás autoridades que de manera coordinada podamos cumplir con ciertos requisitos meramente administrativos. Sin embargo, sí también es muy importante considerar que la atención médica y psicológica en todo momento, aún cuando los trámites administrativos no se hayan culminado, estamos en la obligación de poderles brindar esta atención.
a las personas. Ahora bien, nosotros dentro de la Comisión Ejecutiva tenemos una figura que es la del asesor jurídico federal. Esta figura es de suma importancia porque en el caso de las personas migrantes, generalmente nos dicen, ¿sabes qué? Yo lo único que quiero es ya regresar a mi país y olvidarme de todo lo que está pasando aquí. Es válido también porque se tiene que tomar en cuenta, desde luego, la voluntad de las víctimas, ¿no? Sin embargo, como ya hay una carpeta de investigación, en muchas de las ocasiones, esta carpeta de investigación llega ya ante un juez y entonces ante el juez es que se desarrolla ya este proceso penal. Hemos tenido asuntos en los que el juez dicta una sentencia condenatoria para estas personas que están llevando a cabo este ilícito, y entonces es donde el asesor jurídico federal representa los derechos de estas víctimas que, si bien es cierto, no se encuentran al momento del dictado de la sentencia, corresponde a la asesoría jurídica federal velar por estos intereses de las víctimas cuando ya no están. Es decir, solicitar al juez que se pronuncie también con respecto a la reparación del daño, que es uno de los derechos a los que tienen acceso estas personas que son víctimas de algún delito o de alguna violación a su derecho humano. En caso de que las víctimas no están o no estén presentes al momento del dictado de la sentencia, lo que nosotros hacemos es contactar a las víctimas. En algunos casos, las víctimas ya se encuentran fuera del territorio nacional y entonces lo que hacemos es contactarlas. Es bien importante también mencionarles que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dentro del catálogo de derechos que extiende a las personas víctimas, está la posibilidad de tener el acceso a apoyos de traslados. Estos apoyos de traslados, el primer requisito para que puedan proceder de manera positiva es precisamente que la víctima esté inscrita en el Registro Nacional de Víctimas. Si la víctima no está inscrita, entonces no pudiéramos nosotros apoyar en ese apoyo de lo que es el traslado. Sin embargo, si la víctima está inscrita, como les indiqué al principio, nosotros sí pudiéramos hacer el trámite para que esa víctima que está en otro país pueda venir hasta el territorio mexicano para poder desahogar estas audiencias que se programan dentro del proceso penal o en seguimiento ya a lo que es la reparación del daño. Entonces, sí también quisiera yo comentarles que la Comisión Ejecutiva, pues es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y que tiene por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. En especial, tenemos que garantizar los derechos de la asistencia, de la protección, de la atención, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, a la reparación y a la debida diligencia. También comentarles que nosotros como Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no emitimos una recomendación a las autoridades, únicamente tratamos de coordinar los trabajos a fin de que se pueda gestionar una buena atención y seguimiento a los casos que en algún momento vinculamos a las autoridades, a este Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en donde sin duda alguna, todos los que estamos aquí, me parece que somos parte integrante de ese Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Entonces,
no emitimos recomendaciones, no emitimos sentencias, únicamente desarrollamos un trabajo coordinado con todas las autoridades para poder ofrecer una buena atención a las víctimas y sobre todo que podamos dar un debido seguimiento a las atenciones y a las necesidades que se detectan en la entrevista de primer contacto con ellas. También es importante comentarles que a nivel nacional hay 32 centros de atención integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Hay un centro en cada estado. Chiapas es la excepción. Chiapas tiene 2 oficinas. Una se encuentra en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y la otra se encuentra en Tapachula. En estas 2 oficinas es donde apoyamos y atendemos este tipo de delitos, este tipo más bien a las personas que están relacionadas con este tipo de delito. Chiapas, según los estudios que se han realizado anteriormente, el tráfico ilícito pues era como de algunas entidades nada más en las que ya se tenía presencia, ¿no? Conocimiento de este tipo de ilícitos, pero a partir del 2002 a la fecha, desafortunadamente Chiapas es el estado en el que mayor incidencia hay de este tipo de delitos. A partir del 2018 a la fecha, con la incursión de las caravanas migrantes, bueno, pues este tipo de delitos se ha incrementado, si bien es cierto más en Chiapas, porque es la puerta de entrada de los países de Centroamérica, de Suramérica, y ya no solamente de Centroamérica y Suramérica, sino ya de personas extracontinentales. Entonces, ya a lo largo de toda la República Mexicana se ha tenido ya presencia y se ha tenido ya noticia de este tipo de ilícito, sin que Chiapas deje de ser la entidad y con más representación en este tipo de ilícitos. Les comentaba pues que el Centro de Atención Integral de aquí de Chiapas, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues tiene 2 oficinas, una en Tuxtla y una en Tapachula. Aunado a ello, también me gustaría comentarles que, bueno, la Ley General de Víctimas contempla 3 tipos de víctimas, una clasificación. La clasificación, según el artículo 4 de la Ley General de Víctimas, nos dice que las víctimas directas pues son aquellas las que directamente resienten el hecho victimizante. Las víctimas indirectas son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Y las víctimas potenciales, que son las personas físicas cuya integridad física o derechos peligran por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. Esto es bien importante porque nosotros y nosotras como servidores públicos en muchas ocasiones nos vemos involucrados en situaciones que puedan poner en riesgo no solo la integridad física del que está desarrollando la actividad, sino además de las personas familiares o allegadas a nosotros que pudieran resultar afectadas en el ejercicio precisamente de esta actividad que estamos desarrollando. También quiero comentarles que la Ley General de Víctimas contempla algunas medidas a favor de las víctimas. La ayuda inmediata que ya yo les he comentado en este momento, la ayuda en materia de alojamiento y alimentación, en materia de transporte que ya les había comentado, en materia de protección y en materia de asesoría jurídica. También contempla las medidas de asistencia y atención, y estas pueden ser económicas y de desarrollo, de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia.
Y finalmente, las medidas de reparación integral. Estas medidas de reparación integral están compuestas a su vez por 5 partes que integran en su totalidad la reparación integral. Esta medida puede ser una medida de restitución, puede ser una medida de rehabilitación, puede ser una medida de compensación, una medida de satisfacción y finalmente la medida de no repetición. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas también tiene las unidades administrativas como lo son el Registro Nacional de Víctimas que ya les comenté, es la unidad administrativa encargada de llevar un registro justamente de las víctimas directas, indirectas y potenciales. En el caso de la Comisión Ejecutiva, que es en donde, del Centro de Atención Integral, que es en donde está su servidora, nosotros estamos facultados para dar trámite y solicitar la inscripción de víctimas de delitos federales y de violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos federales. Sin embargo, también es importante comentarles que Chiapas ya cuenta con su Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que también cuenta ya con su Registro Estatal de Víctimas. Y bueno, también con ellos hemos tenido mucha interacción para efectos de poder brindar atención a las personas, ya sean de tráfico ilícito o bien de trata de personas. En ambos casos, en ambos delitos, en muchas ocasiones, como medida de protección, lo que se hace es solicitar el apoyo, y lo hemos hecho a la Comisión Ejecutiva Estatal, solicitar el apoyo, ya sea para el traslado de la víctima y su familiar a algún otro estado de la República, para salvaguardar la integridad de cada uno de ellos. Otra de las unidades administrativas con que cuenta la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas justo es la Asesoría Jurídica Federal, que ya les comenté también, en ella están adscritos todos los asesores jurídicos federales que la función principal de ellos pues es justo atender, asistir, orientar a las víctimas de estos delitos en específico y darles un seguimiento en el proceso penal hasta lograr la reparación integral. Y también tenemos, bueno, direcciones generales y el Comité Interdisciplinario Evaluador. ¿Qué es el Comité Interdisciplinario Evaluador? Pues es la unidad administrativa que analiza estas solicitudes en el caso de acceso al fondo, que también forma parte de la reparación integral, específicamente para ver cuáles son las medidas que aplican para otorgar esta medida de reparación integral a las víctimas, es decir, de estas medidas que yo comenté de la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición. Ellos hacen un análisis de estas medidas y hacen una propuesta de reparación integral para las víctimas. El procedimiento que nosotros manejamos para la atención de las víctimas es, iniciamos con una entrevista de primer contacto, detectamos cuáles son las necesidades de las víctimas, ofrecemos los servicios. En caso de que en estos delitos en específico de tráfico ilícito de migrantes, en caso de que la persona víctima decida quedarse en el territorio mexicano, lo que hacemos es iniciar un expediente administrativo aquí en la oficina y bueno, en consecuencia, se le brinda la atención con los servicios que ya he comentado previamente. Es bien importante también comentarles que el reconocimiento de la calidad de víctima de estas personas lo puede hacer un juzgador penal, lo puede hacer también un órgano jurisdiccional internacional en materia de derechos humanos, lo puede hacer el Ministerio Público, lo puede hacer el Organismo de Protección de Derechos Humanos en México, ya sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Este reconocimiento de víctimas y el registro de víctima ante RENAVI otorga a cada una de las víctimas, desde luego, el derecho del acceso al fondo y a la reparación integral. ¿Cuáles son el objeto que tiene esta reparación integral? Pues es justo que se le pueda brindar a las víctimas los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral. Los requisitos que se tienen que cumplir para accesar al fondo, pues el primero es la inscripción a RENAVI y llenar la solicitud para que pueda ser enviada al Comité Interdisciplinario Evaluador y que ésta pueda determinar en su momento cuáles son las medidas aplicables y la cuantía de la medida aplicable para cada una de las víctimas. De mi parte, es esta charla la que yo quería compartir con ustedes, la información. Estoy atenta en caso de que haya alguna pregunta, alguna inquietud, y con mucho gusto la respondo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias por esta plática que que tuvo a bien darnos hoy sobre la Ley General de Víctimas y pues todos estos entramados que tiene con diferentes temas, ¿no? Creo que sí, hay por aquí una preguntita y se la leo. Dice, el estado de Chiapas forma parte de la ruta migratoria hacia Estados Unidos. Por ello, el tránsito de migrantes en condición irregular es permanente. Como bien lo señaló, las caravanas migratorias significarán un parteaguas de la migración masiva por territorio nacional. ¿De qué manera impactó este flujo masivo en las actividades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? En la práctica, ¿cuentan con la suficiencia presupuestal e infraestructura para la atención integral de los migrantes que lo requieren? Gracias. Sí, gracias. Estoy leyendo aquí la pregunta también. Dice, ¿de qué manera impactó este flujo masivo en las actividades? Bien, creo que el flujo migratorio en la cantidad en la que la hemos visto a partir del 2018 tuvo un impacto no solamente en las actividades de la Comisión Ejecutiva, sino un impacto en las actividades de todas las instituciones, al menos aquí en el estado de Chiapas. En la práctica, yo les quiero comentar y quiero ser muy honestas con ustedes, y creo que en el caso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, hemos estado trabajando a marchas forzadas porque el personal que integra el Centro de Atención Integral es poco para la gran demanda de personas que están en esta situación de migración. Sin embargo, como les comentaba, lo que nos ha permitido hasta este momento brindar una atención adecuada es justo el hecho de que la gran mayoría de las personas manifiesta su deseo de regresar a su país. Y entonces los que se quedan a darle continuidad justo a la integración de una carpeta de investigación y a un proceso penal como tal, son pocas las personas. Entonces eso nos ha permitido que en la medida de lo posible vayamos atendiendo las necesidades y vayamos dando seguimiento a estas investigaciones que se han hecho por parte de la Fiscalía. Y en algunos casos, todavía aún menos, sí hemos apoyado a las personas de manera inmediata, que es lo que nos ha... El hecho de tener esta coordinación con las demás autoridades nos ha permitido a nosotros también que de manera inmediata podamos brindar una atención adecuada a las víctimas migrantes. No sé si con ello quede resuelta en la práctica. Dice si contamos con suficiencia presupuestal e infraestructura. Bueno, eso creo que ya lo contesté. Somos pocos. Sin embargo, como somos operadores del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, he de decir que nos hemos apoyado en mucho de otras instituciones para poder brindar, ya sea DIF,
ya sea el mismo Instituto Nacional de Migración, con las autoridades de gobierno del estado también hemos estado coordinados para poderles brindar a las víctimas albergue, en algunos casos traslados también. Muchas gracias, licenciada. No sé si alguien tenga por aquí alguna otra pregunta que la pueda dejar en el chat. Por aquí hay una. En el caso de las personas migrantes que han sufrido algún percance en territorio nacional, por ejemplo, las de los tráileres cuando se impactan, ¿qué pasa con las víctimas, en este caso, sus hijos o hijas que no están en territorio nacional? ¿Ustedes representan alguna ayuda para ellos? Bueno, el accidente, bueno, más bien el ejemplo más reciente que tenemos es el accidente del 9 de diciembre en Chiapa de Corzo. Si nosotros pudiéramos, porque hay una carpeta de investigación, nosotros hicimos contacto con las víctimas indirectas en este caso, porque hubieron muchas víctimas directas. Hicimos contacto con las víctimas indirectas. De manera inmediata les quiero compartir que sí se les brindó la atención en algunas ocasiones de alimentación y de albergue y de traslados. Ahora bien, de estas víctimas hay algunas a las que sí se les está dando seguimiento porque así lo han manifestado. Esto se hace a través de los consulados. Y a través de los consulados es que hacemos como todo el trámite para que estas víctimas pues puedan ser inscritas y a su vez puedan darle seguimiento, ¿no? al resultado de la carpeta de investigación que en su momento se inició. Pero sí es a través de los consulados cuando éstas se encuentran fuera del territorio nacional. Muchas gracias, licenciada. Hay una pregunta por aquí que creo que está un poco relacionada y dice, ¿qué sucede con los niños, niñas y adolescentes que quedan en situación de orfandad cuando la madre es migrante? Sí, en esos casos, hasta ahorita no hemos tenido un caso, pero quiero compartirles que tenemos mucha relación y coordinación con el DIF y también con los consulados. Estos casos de manera coordinada los atenderíamos consulado y con el DIF. Muchas gracias, licenciada, por la respuesta. Creo que no hay más preguntas por aquí. Y sí, en efecto, ya no hay más. Pues a mí no me quedaría nada más que agradecerle por esta intervención, por la plática que nos dio hoy, que nos deja bastante claro el panorama sobre la comisión, lo que hacen en la comisión y lo que pueden hacer las víctimas en caso de tanto las directas como las indirectas, ¿no? Yo le agradezco mucho que haya estado aquí. Tenemos un reconocimiento que se lo haremos llegar en breve, de la forma en la que usted nos indique que se lo hagamos llegar, para que, pues, de forma simbólica, agradecerle que esté usted aquí con nosotros, impartiendo esta plática el día de hoy, a nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Estamos muy agradecidos con usted por esta plática que el día de hoy nos impartió. Gracias, maestra, y esperamos tenerla pronto en otros foros con nosotros. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, estoy a la orden. Físicamente, pues me encuentro en ambas oficinas, pero pues estoy también aquí a un ladito, creo, de la Comisión Estatal, en el Palacio Federal, en el primer piso. Y cualquier cosa estoy a la orden. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todas y a todos los que participaron el día de hoy. Hasta luego. Hasta luego.